Días después de regreso en la escuela, Renako aún no podía creer y se preguntaba por qué la chica ideal, el ángel, Ajisai, le había confesado sus sentimientos en las vacaciones de verano, a ella, una chica normal. Volviendo un poco al pasado, vemos que cuando la Rosadita aceptó salir con Ajisai, enseguida se retractó, porque aunque le hacía muy feliz lo que sentía el ángel por ella, Renako ni siquiera se había percatado de eso. La Rosadita estaba entrando en pánico porque no sabía cómo explicarle a Ajisai lo que estaba sintiendo o pensando. Sin embargo, rápidamente Sena comprendió que cualquiera se sorprendería si de repente se le confesaran de la nada. La Rosadita le insistió en que ella estaba feliz por su confesión, pero el ángel le explicó que ella solo quería decirle cómo se sentía, aunque fuese un poco egoísta, y le agradeció por haberle escuchado. Y por su parte quería saber si al final ellas dos si saldrían juntas o no, por lo que Ajisai le contestó que al parecer sí. Esta charla amigable entre esas dos se le hizo muy raro a la Rosadita y no entendía por qué Mai estaba tan calmada. Como sea, la prota primero tenía que aclarar las cosas, entonces le explicó a Ajisai que ellas no iban a salir, al menos no todavía, y le pidió un poco de tiempo para pensar. El ángel bondadoso, obviamente, le dio su tiempo, pero le preguntó cuánto sería. La Rosadita hubiese querido pedir los 3 años de escuela, pero al final decidió poner un plazo de solo un mes, por lo que Ajisai aceptó. Y una vez más le dijo a la prota que sus sentimientos eran verdaderos, pero que no debía presionarse, porque ella estaría esperando su respuesta. Así fue como la Rosadita, la reina koala, dejó la confesión de Ajisai en espera, y por eso se sentía una persona terrible. Desde ese entonces pasó una semana, y todavía siente que no puede respirar. A pesar de que la prota estaba en su lugar favorito, es decir, la azotea de la escuela, ella aún se sentía abrumada por las preocupaciones. En eso, la rubiecita llegó y mencionó que todo estaba como ese día en el que se cayeron de la azotea. En fin, Renako le pidió perdón a Mai, pues ella lamentaba que las cosas hubiesen acabado así. En realidad, la rubiecita nunca imaginó que esas cosas hubiesen podido pasar, así que también se siente un poco responsable. Sin embargo, la prota le dijo que eso no era así, sino que el problema era su incapacidad para tomar una decisión. La Rosadita se siente mal, porque a pesar de que innumerables veces Mai le dijo que le gustaba, cuando ella recibió la confesión de Ajisai, sin pensarlo le dijo que sí. La cosa es que la rubiecita piensa que hubiese sido bastante peor y cruel que Renako la hubiera aceptado a ella, y después cuando Ajisai se le hubiese confesado, la hubiera abandonado solo por irse con el ángel. Sin embargo, en realidad ellas dos nunca fueron pareja, por lo que Mai piensa que Renako no debería darle tantas vueltas a eso. Aún así, la Rosadita sabe que eso no estuvo bien y no puede llegar a una conclusión antes de haberle dado una respuesta adecuada a Mai, pues ella le prometió que lo pensaría. Para la rubiecita el asunto es simple, la prota solo debe pensar quién le gusta, si ella o Ajisai, pero la cosa es que Renako no lo sabe, ella no entiende nada del amor, porque ni siquiera se ama a sí misma. Enseguida, Mai le aclaró a Renako que, aún así, ella sí la ama. Fue en ese momento que la prota se dio cuenta que ella solo piensa en huir porque no quiere que nadie la ame. Ella en realidad no quiere tener amigas o ser especial para alguien. Ella simplemente quiere que nadie la odie. La razón por la que Renako no quería ser novia de Mai era porque ella se odiaría si lo fueran, porque ni siquiera ella misma puede amarse como es, y por eso seguía huyendo de la rubiecita. En eso, Mai tomó la cara de Renako, por lo que la Rosadita cerró los ojos esperando su beso. Sin embargo, esta vez, Mai no hizo nada y simplemente se fue. Luego de eso, la Rosadita quedó algo deprimida, pensando que fue estúpido creer que alguna vez ella podría ser normal. Podía ser esa chica brillante, decidida y fuerte que tanto Ajisai como Mai creen que ella es. En fin, después de eso, Renako faltó a todas sus clases y al día siguiente no fue a la escuela. En la noche, la Rosadita seguía en las mismas, pero en eso su hermana Haruna quiso ir a buscar los álbumes de fotos porque sus amigas querían ver fotos de la Rosadita. Renako no quería que su hermana se llevara las fotos, pero Haruna le insistió en que si buscaban debía haber alguna en la que ella saliera bien. La cosa es que enseguida la prota explotó, porque ella no quería. De esta manera, la Rosadita volvió a su habitación y allí accidentalmente encontró la foto que ella se había hecho con Mai y Ajisai. La cosa es que de repente Haruna entró a su habitación porque como no encontró los álbumes, pensó que estaban en el cuarto de Renako. Obviamente a la prota le enojaba esto y le preguntó a Haruna que si tenía memoria de pez, pues ella ya le había dicho que no. No obstante, la hermana menor siguió insistiendo porque ella sabía que Renako no quería que llevara sus fotos para que los demás no se enterasen que antes ella era una antisocial. Sin embargo, Haruna le prometió a Renako que solo iba a mostrar las mejores fotos. Aún así, la prota no quería, porque siempre había sido basura, o al menos eso se consideraba, pero Haruna le aclaró que ella solo fue basura durante la secundaria. De esta manera, mientras forcejeaban, los álbumes cayeron al piso, y también la foto de Renako con sus amigas, por lo que Haruna mencionó que con esa foto bastaría.
De inmediato, al celular de la Rosadita le llegó un mensaje. Entonces Haruna lo tomó y vio que su hermana tenía un montón de mensajes sin leer y además estaba preocupando a Mai y a Jisai. Entonces se tomó la libertad de escribirles que Renako estaba bien y que ella mañana iría a la escuela. Haruna hizo un esfuerzo gigante para ayudar a la Rosadita a debutar en la preparatoria, por lo que no va a permitir que ella vuelva a ser una ermitaña. De esta manera, la prota se convirtió en un fluido no newtoniano, porque ya no había vuelta atrás. Sin embargo, en eso ella vio una foto de cuando era pequeña y su amiga de la infancia. La cosa es que es extrañamente parecidísima a Kaho, y como si fuese una coincidencia al destino, la Azulita en ese mismo momento le escribió. La amiga de la infancia que aparecía en la foto se llamaba Minaguchi, y Renako la recordaba como una chica amable y tranquila, pues ellas siempre disfrutaban hablando de sus animes y cómics favoritos. Sin embargo, lo más raro de todo es que el nombre de Minaguchi era Kaho. Al día siguiente, la primera en saludar a la prota cuando llegó a la escuela fue la Azulita, pero su interacción hizo que algunas de sus compañeras se derritieran y quisieran apoyar siempre al quinteto. Resulta que a ellas le dicen así porque son un quinteto, pero como la agencia de Mai se llama Queen Rose, de ahí salió la palabra quinteto. En fin, las chicas estaban felices porque ya hace un buen rato no se reunían todas las 5, pero aún así Renako seguía preocupada porque tenía que hacer algo con Mai y Jisai. Cambiando de asunto, la prota sí pensaba que Kaho se parecía muchísimo a Minaguchi. La diferencia era que su amiga de la infancia parecía tener algo más oscuro a su alrededor. En fin, Renako le pidió a la Azulita que le permitiera un tiempo en el almuerzo, por lo que ella le contestó que sí. Sin embargo, juguetonamente le preguntó que si acaso le iba a confesar sus sentimientos, cosa que puso en alerta a Jisai. Más tarde, ya a mediodía, Renako le mostró a Kaho la foto y le preguntó que si esa era ella. La Azulita de la nada tomó una piedra y mencionó que esa era el arma más antigua de la humanidad. Rápidamente, ella iba a acabar con la vida de Renako, pero en el último minuto la Rosadita alcanzó a decirle que ella solo quería hablar con la chica de la foto de nuevo. Sin embargo, Renako entiende que no es nada bonito, que de la nada lo obligan a enfrentar el pasado. De esta manera, Kaho tiró la piedra y ya después de clases fueron a hablar tranquilamente a un restaurante. Para la Azulita fue un golpe tremendo darse cuenta que Renako la había olvidado por completo. Pero es que ella había cambiado mucho. Ya no tenía lentes y su apellido no es el mismo, porque como sus padres se divorciaron, ella adoptó el apellido de su madre. En fin, a pesar de que Kaho sí reconoció a la prota apenas la vio, no quiso decirle porque no le molestaba que ella no lo notara. Por su parte, la Rosadita se moría de vergüenza, pero es que a diferencia de antes, Kaho ahora está mucho más linda. Brilla como una artista, es elegante, inteligente y su voz es tierna. Luego de tanto cumplido, la Azulita se avergonzó un montón y le explicó a la prota que en realidad ella solo está fingiendo ser popular. Renako no entendió esto último, pero rápidamente la Azulita se encargó de cambiar de tema y así ambas comenzaron a emocionarse a hablar sobre mangas y anime. En fin, más tarde Renako le dio las gracias a Kaho porque últimamente ella había estado lidiando con cosas muy difíciles y se sentía sofocada. Sin embargo, la Azulita quería saber el chisme, por lo que le prometió a la prota que ella no se lo diría a nadie. De esta manera, la Rosadita le contó a Kaho que durante las vacaciones de verano, a Jisai le pidió que saliera con ella y que también antes de eso, Mai ya le había confesado sus sentimientos, pero ella no puede elegir a ninguna porque no es lo suficientemente buena para alguna de ellas dos. Enseguida, la Azulita se puso súper furiosa y lanzó a Renako del camino. Kaho una vez más empezó con el discurso del arma más antigua de la humanidad, porque ella había pensado que la Rosadita la había recordado, pero ahora se da cuenta que ella solo quería presumir y decir, ¡ay, soy tan popular, no sé qué elegir! La prota le explicó a Kaho que ella en realidad está en problemas, pero es que para la Azulita eso no tiene sentido, porque era como si ella tuviese que elegir entre un pastel de fresas y uno de chocolate. De repente, la prota comenzó a llorar, porque a ella ni siquiera le gusta salir consigo misma, pero tanto Mai como Jisai le siguen diciendo ese tipo de cosas, y ella no quería lastimar a ninguna de sus dos amigas. Kaho parecía estar entendiendo, pero enseguida ella le dio un cabezazo a Renako, porque estaba súper celosa, y le dijo a la Rosadita que eligiera de una vez. Ella podía elegir salir con Jisai para que cuando Mai estuviera triste, Kaho la consolara. Renako pensaba que eso no estaba bien. Sin embargo, Kaho estaba tan celosa que le dijo a la Rosadita que debía ser genial tener la vida en modo fácil. La prota le dijo a Kaho que ella no tenía derecho a hablar porque no sabía nada de su vida, lo que era cierto, y la Azulita ya lo sabía. Sabía que Renako a toda hora sonreía como una idiota para que los demás no la odiaran. Eso era patético. Al día siguiente, luego de esa gran pelea, lo último que la Rosadita quería hacer era ir a la escuela, pero si no iba, era como admitir la derrota, por lo que decidió ir y no disculparse con Kaho, pues la Azulita era la que estaba mal. Días después, la prota ya estaba súper agotada, y por más de que ella descansara, su estado mental no volvía a la normalidad. De repente ella escuchó a Kaho y a Satsuki hablar, por lo que se acercó a ver qué era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la pelinegra le dijo a Kaho que Renako podía hacerlo en su lugar, y rápidamente se escabulló de ahí. De esta manera, Kaho analizó todas las posibilidades y de la nada se disculpó con la Rosadita.
Obviamente, luego de tanta insistencia, la prota la perdonó. Entonces, Kaho, como símbolo de reconciliación, quiso pedirle un pequeño favorcito a Rinako. Poco después, la rosadita aún no sabía cuál era el favor que Kaho le iba a pedir, por lo que le preguntó qué era lo que tenía que hacer exactamente. La azulita le dijo que no se preocupara, pues solo tenía que mostrar un poquitito de piel. Renako, al escuchar esto, quiso salir huyendo, pero Kaho la detuvo y le prometió que si la ayudaba hasta el final, ella le iba a pagar 30.000 yenes. La rosadita, al saber esto, una vez más, quiso escapar, porque si iba a ganar tanto dinero, debía ser algo peligroso. Pero a pesar de que la azulita le prometió que era algo completamente seguro, Renako logró escapar y llegar a su casa a abrazar a Five-kun. Mientras la rosadita pensaba que su fiel consola jamás la traicionaría, su hermana Haruna apareció y la vio como una loquita abrazando a Five-kun. La cosa es que la prota se quedó dormida con su consola y al día siguiente se dio cuenta que la había pateado. Y lo peor era que ya no encendía. Renako quedó tan afectada por eso que Ajisai se dio cuenta y le preguntó qué le había pasado. Entonces la rosadita tuvo que explicarle que no era nada serio, sino que su consola de videojuegos ya no prendía. Sena, al saber esto, la comprendió y le acarició la cabecita, lo que dejó impactada a la rosadita. Entonces, rápidamente, el ángel se disculpó. Le dijo que eso fue sin querer. Sin embargo, le alegraba que esta vez Renako no intentara actuar demasiado feliz frente a ella como lo hace siempre. Como sea, Sena estaba muy agradecida con la rosadita porque sabe que a la prota le tomó mucho valor decírselo y por eso está contenta de escucharlo. Renako no entendía cómo ella le podía gustar a ese ángel, pues ella que no lo puede comprender. De inmediato, Sena le explicó a la prota que las personalidades de las personas eran como bloques de juguete, los cuales venían en muchas formas, y especialmente el de Ajisai encajaba fácilmente con mucha gente, sin embargo siempre tendría la misma forma. Ahora, por otro lado, el bloque Renako obviamente no encajaría con todos. Sin embargo, a Ajisai le encanta la forma que los dos toman cuando estos encajan juntos, y por eso es que le gusta la prota. Renako, al escuchar esto, le prometió a Ajisai que se iba a asegurar de pensarlo muy bien en ese mes. Sin embargo, de inmediato comenzó a pensar que aunque a ella le gusta Ajisai, también le gusta Mai, y también Satsuki y Kaho, por lo que aún no sabe cuál es la diferencia. Sin embargo, tiene que tomar una decisión, elegir a una, y eso significaría lastimar a la otra. Más tarde, al terminar las clases, la rosadita se acercó a su amiga, la vieja confiable Satsuki. Pero incluso antes de que ella abriera la boca, la pelinegra ya sabía que Renako estaba haciendo un desastre con todas y tenía algunos problemas con Sena, por lo que se quejó un poco, diciendo que ella no era servicio al cliente. En fin, ya cuando Satsuki sabía cuál era el merequetengue, ella le dijo a Renako que si hubiese elegido a Mai desde el principio, Ajisai no hubiese podido decirle cómo se sentía, por lo que la conclusión sigue siendo la misma. La decisión correcta para una persona siempre hará infeliz a la otra, al igual que como Mai y ella fueron derrotadas por Renako. La rosadita le dijo a Satsuki que si ella no hubiese ganado, ahora estaría en problemas, pero la pelenegra basadísima le contestó que si ella hubiera ganado, en este momento, la prota no estaría así de preocupada. En fin, como sea, Satsuki sabe que la vida es una decisión tras otra, y como ellos no son dioses, no conocen el futuro, por lo que lo único que pueden hacer es aprender a recorrer el camino que eligen, incluso si saben que se arrepentirán después. Por ejemplo, Satsuki sabía que ir a la misma escuela de Mai le causaría arrepentimientos, no obstante ella no pudo negarse a ir. Satsuki le aconsejó a la rosadita que si ella aún no tenía la respuesta, entonces tal vez no sería tan malo tomar un pequeño desvío. De esta manera, vemos que la pelinegra terminó llevando a la rosadita al encuentro con Kaho, es decir, que la había vendido. Renako decidió escuchar lo que Kaho tenía que proponerle, porque de todas maneras necesitaba dinero para reparar a Five-kun, y además, si Satsuki también lo había hecho, entonces eso quería decir, el trabajo no era tan sospechoso. Más tarde, la rosadita llegó a la casa de Kaho, y así completó que ella estuviese en la casa de todas las miembros del quinteto. Cuando ellas ya estaban en la habitación de la azulita, Kaho de repente comenzó a coquetearle a Renako, y mientras hundía su cara en sus pechos, le dijo a la rosadita que si ella estaba tan estresada por las confesiones de Mai y Ajisai, eso significaba que le gustaban las chicas. La prota, queriendo tapar el sol con un dedo, negó esto y le dijo a Kaho que ella también estaría nerviosa y con el corazón acelerado si estuviera siendo perseguida por Mai. La azulita aceptó que sí estaría nerviosa porque le gusta Mai, sin embargo a ella también le gustaba Renako. En fin, luego de que Kaho jugara con los sentimientos de la prota, le mostró todos los trajes que ella tenía. Entre ellos, la rosadita reconoció dos, los cuales habían usado Satsuki y Kaho, lo que quería decir que la azulita era la cosplayer Nagi Pokat. La razón por la que Kaho hace cosplay era porque era la única manera de demostrar su amor por una obra, pues ella no sabe ni escribir ni dibujar, pero ella terminó involucrándose tanto en ese mundo que las cosas acabaron así. En fin, dejando todo esto de lado, la azulita desnudó a Renako y luego de medirla mencionó que ella tendría que ajustar el traje, porque si no los pechos de la rosadita lo romperían. Renako en realidad tendría que usar un traje de maid con orejas de conejito 2 veces. La primera la próxima semana y la otra la que sigue, pues ella y la azulita irían a una sesión de fotos en pareja.
Una semana después, las chicas ya estaban en el estudio fotográfico y Renako se estuvo preparando muy bien, pues se vio el anime y también todos los fanfics para intentar copiar poses y diálogos. La Rosadita pensaba que ellas iban a tomar las fotos con sus propios celulares, pero de repente Kaho salió con la maravillosa noticia de que un hada les tomara las fotos, es decir, que en realidad iba a ir alguien para ayudarlas. La Rosadita, al escuchar esto, intentó huir, pero Kaho la atrapó y le dijo que ella solo tenía que encargarse de sonreír, porque ella se encargaría del resto. Renako pensaba que de ninguna manera ella podría posar frente a otras personas, pero cuando Kaho le dijo que ella se había esforzado mucho para eso, la prota dejó de intentar huir. Aún así, la Rosadita se sentía insuficiente para ser de modelo. Kaho le dijo a la Rosadita que, según los estándares de la sociedad, ella era lo suficientemente linda tal y como era una bonita chica de preparatoria. En fin, como Renako ya había llegado hasta ese punto, la Solita no la iba a dejar escapar. Y de esta manera comenzó la sesión de fotos. Pero aunque la Rosadita trató de calmarse y hacer lo que había practicado, todo fue un desastre total, por lo que en medio del descanso se sentía fatal y se disculpó con la camarógrafa de lo mal que lo había hecho. Sin embargo, ella insistió en que lo había hecho bastante bien, pues tenía su propio y único estilo. En este punto, el alias de la Rosadita para hacer cosplay era Renakoala. Sin embargo, ella no podía evitar pensar que aunque Kaho estuviera perfectamente bien sola, insistió en que ella la acompañara para la sesión de fotos. Más tarde, la Rosadita se estaba disculpando de todo corazón con Kaho por haber sido un completo desastre, y lo peor es que eso tenían que solucionarlo antes de la próxima semana, por lo que Kaho le dijo a la prota que todo estaba bien y que le lanzaría un hechizo para que ella pudiese hacerlo bien la próxima vez. Este se llamaba el proyecto de hipermodificación de Renachin. A pesar de que el nombre sonaba aterrador, en realidad la Azulita solo le envió unos audios a Renako y le pidió que los escuchara antes de irse a dormir. De esta manera la prota le hizo caso, pero en eso se dio cuenta que los audios solo eran grabaciones de la voz de la Azulita diciéndole que ella era la mejor y la más linda del mundo. Es decir, Kaho le había enviado un audio de hipnosis. Al día siguiente, Renako le reclamó a la Solita por esto. Sin embargo, Kaho solo felicitó a la Rosadita y le dijo que no se debía preocupar y solo confiara en ella. De esta manera, Kaho siguió enviándole más audios, siempre inundándola de elogios, animándola y algunos hasta consintiéndola sin parar. El resultado de que Renako siempre estuviese llena de elogios fue absolutamente ninguno, o al menos eso era lo que la Rosadita pensaba, porque un día cuando ella estaba en el baño, su hermana Haruna comenzó a quejarse de que ella siempre se tarda mucho todas las mañanas y ni siquiera cambia tanto. Pero fue en ese momento que la Rosadita le contestó que no importaba cuánto se demorara, pues ella era linda sin importar qué. Obviamente esto asustó muchísimo a Haruna, pero no mencionó nada al respecto. Ya cuando Renako llegó a la escuela, ella andaba de pegajosa con Satsuki. No hacía sino decirle que a ella le gustaba esa parte esquiva de la peli negra. Satsuki le preguntó a la prota que qué le pasaba, pues ya se estaba asustando. Sin embargo, la Rosadita le contestó que ella solo estaba siendo linda. Esta respuesta ameritó un golpe en la cabeza de parte de la peli negra, pues no podía soportar esa nueva personalidad de Renako. La cosa es que la prota seguía siendo igual de pegajosa, pero de repente Ajisai vio esto, por lo que se asustó. Sin embargo, la Rosadita como si nada la abrazó y le dijo que se veía hermosa como siempre. Más tarde, Kaho estaba asustada de que su hipnosis funcionara también. Lo bueno es que ya mañana era la sesión fotográfica, por lo que la Rosadita estaba algo emocionada. Al día siguiente, ya cuando Renako estaba en cosplay, su lado narcisista no hacía sino decir que ella podría enamorarse de sí misma y que las podrían arrestar por ser tan lindas. E incluso la Rosadita pensaba que ella era más linda que Mai y Ajisai. El sentido común de la prota estaba por los suelos. Es un narcisismo en la punta del Monte Everest. Sin embargo, esto ya estaba cansando a Kaho, tanto que incluso pensó en darle un golpe a Renako. Como sea, ya fue hora de la sesión de fotos, y la Rosadita estaba arrasando con su confianza y acaparando la atención de los fotógrafos. Entonces Kaho llegó y rápidamente comenzaron a tomarse fotos juntas. Las chicas estaban arrasando, pero Renako no quería que la Azulita se acercara tanto a ella porque podría enamorarse. Este comentario no le gustó para nada a Kaho, pero decidió ser un poquito traviesa, y así comenzó a abrazar y acercarse mucho más a la Rosadita. Ya al terminar, Renako no entendía cómo logró meterse en todo eso, pero al recordar todo lo que había hecho, le llegó el golpe de realidad. La prota al fin estaba en sus 5 sentidos. Kaho aprovechó para burlarse un poquito de ella y le dijo que definitivamente era más linda que incluso Mai o Ajisai. La Rosadita casi enloquece y quería morir, pues la magia del cosplay es aterradora. Sin embargo, también reconoció que se sintió bastante bien y fue divertido. Poco después, la Azulita le pagó a la prota los 30.000 yenes prometidos, por lo que ella se puso súper feliz y mencionó que tal vez no sería tan malo hacerlo como trabajo de medio tiempo. La confianza de la Rosadita estaba creciendo bastante, porque ahora sabía que incluso ella podía avanzar. Pero dejando esto de lado, Kaho quería celebrar que todo había salido muy bien y había sido muy divertido. Entonces decidió llevar a la Rosadita a un mundo nuevo y brillante. La cosa es que ellas resultaron en un hotel.
La Rosadita al principio estaba muy nerviosa porque pensaba que estaba en un motel. Sin embargo, cuando ella supo que estaba en un hotel, se relajó un poco. Como sea, las chicas hicieron una mini fiesta para ellas, y mientras comían algunas papitas, la Azulita se percató de que Renako generalmente no hablaba mal de nadie, y eso era porque nadie en el grupo de amigas lo hacía, a excepción de Satsuki. Sin embargo, Renako sabía que la pelinegra no era que criticase a todo el mundo, sino que simplemente tenía la lengua afilada. En fin, Kaho sacó a relucir este tema porque ella sí habla mal de la gente y creía que Renako también lo hacía. Pero es que la Rosadita tiene tantos complejos de sí misma que no se puede dar el lujo de criticar a otros. La prota en realidad es un complejo andante. Ella desearía ser tan pura como Ajisae o vivir con orgullo y ser fuerte como Satsuki. Incluso también le gustaría ser tan alegre y radiante como la Azulita. La prota se comparó con todas sus amigas, a excepción de Mai, porque ella estaba en otro nivel. Para sorpresa de Renako, Kaho la entendía perfectamente, porque la Azulita siempre siente envidia a las personas que la rodean. Es más, a ella le gustaría ser tan alta como la prota, para poder hacer más cosplays de otros personajes. Cuando Kaho terminó de decir esto, rápidamente se le tiró encima a la Rosadita, y ella le confesó a la Azulita que envidiaba el hecho de que incluso si una charla se volvía demasiado seria, ella sabía arreglarlo de inmediato. Sin embargo, ella no se lo iba a reprochar, porque sabe que Kaho es como es, por todo lo que ha pasado. De repente, la Azulita le tapó la boca a la prota y le preguntó que si acaso estaba intentando seducirla. Pues por eso que le dijo, su corazón por un momento empezó a latir más rápido. En fin, Kaho fue a preparar el baño y para molestar a la prota, le dijo que deberían bañarse juntas, pues eso era completamente normal entre las amigas. La Rosadita obviamente no iba a perder ante las provocaciones de Kaho, entonces aceptó que ellas se bañaran juntas. Sin embargo, la Azulita mandó su último ataque y le dijo a Renako que incluso le dejaría lavarle la espalda. En fin, cuando ya el baño estaba listo, Kaho antes de entrar se quitó los lentes de contacto, los cuales ella había empezado a usar poco antes de entrar a la secundaria. Pero cuando ella le estaba explicando esto a Renako, quedó paralizada porque se había quitado su cosplay de extrovertida. La Azulita solo puede ser la alegre Kaho solo cuando tiene sus lentes de contacto, por lo que ahora que no los tiene volvió a ser tímida. Sin embargo, aún así se iba a bañar con la Rosadita, pero como le daba penita, le pidió a Renako que mirara para otro lado porque se iba a quitar la ropa. La prota obviamente esperó a Kaho dentro de la bañera, pero en eso una tímida Azulita le dijo a la prota que pensando lo mejor, solo se iba a dar una ducha. Renako quedó pensando en eso que Kaho le había dicho sobre el disfraz de extrovertida. Entonces la Azulita le explicó que usaba los lentes de contacto como para meterse en el personaje. Es decir, que en ese mismo momento, esa era la real Kaho Koyanagi. De inmediato, la malvada Rosadita vio que esta era su oportunidad de vengarse por todas las bromas que la Azulita le había hecho. Y aprovechando que Kaho le había dicho que quería que le lavara la espalda, comenzó a hacerlo. Pero la Azulita, aparte de ser tímida y estar bastante avergonzada, también sentía que ella no tenía un cuerpo tan bonito como el de Renako, porque la Rosadita tenía más pechonalidad. En fin, luego de que la prota le lavara la espalda, Kaho se dio la vuelta y Renako comenzó a entrar en pánico, pero pensando que tal vez la Azulita se iba a burlar de ella, decidió restregarle las piernas. La cosa es que Kaho hizo un sonido bastante seductor y si Renako seguía así, terminaría teniendo sueños triple X con ella, por lo que decidió dejar hasta ahí el baño, diciéndole a Kaho que ella tenía una piel tan suave que no era necesario restregar más. La Azulita, toda tímida, prometió vengarse de la Rosadita algún día. Ya estando las dos en la bañera, volvieron al tema de que cuando Kaho se quita los lentes de contacto, pierde la habilidad de hablar con las personas. Esto le pareció bastante adorable a Renako, sin embargo a la Azulita le gustaba tanto el cosplay que podía decir con orgullo que era lo único que le gustaba más que a nadie, y por eso fue bastante feliz cuando lo hizo con la Rosadita. Cada vez que Kaho hace cosplay, siente como si su cuerpo flotara y le dan ganas de salir corriendo. Renako quedó fascinada al saber esto, porque ella habla tan directa y apasionadamente sobre lo que le gusta, que comenzó a preguntarse a sí misma si ella tenía algo así, que le gustara tanto. La Rosadita piensa que tal vez Mai y Ajisae se sintieron de esa manera cuando se le confesaron, por lo que quería poder devolver esos sentimientos con la misma emoción. En fin, de repente Kaho hizo un escándalo porque la habían invitado a un evento de cosplay, el cual tiene a 8 cosplayers populares para presentarse en un show, y siempre son personas súper famosas. La Azulita está en el puesto 500 entre los cosplayers del país. Sin embargo, el Cosplay Summit es un mega evento y solo los 10 mejores eran invitados. De inmediato a la Azulita le dio pánico y como no se sentía merecedora, casi rechaza la oferta, pero Renako le dijo que no podía hacerlo, porque entre tanta gente que se tomaba el cosplay en serio, la eligieron a ella. La Azulita no podía botar toda su pasión y su esfuerzo por el cosplay, así como así, solo porque no se siente merecedora. Así la prota le pidió a Kaho que fuera fiel a sí misma y a lo mucho que le gusta el cosplay, pues ella hará lo que pueda para ayudarla. La Azulita, agradeciendo el apoyo de Renako, decidió pensarlo mejor y le dijo a la Rosadita que ella también apoyaba su relación con Mai, pues a la Rosadita se le notaba a legua y media que le gustaba la rubiecita. Así, ambas prometieron dar su mejor esfuerzo, y en ese momento fue que Renako entendió que lo que realmente quería lograr con su debut en la preparatoria era poder amarse a sí misma.
Días después la prota, pensando que Mai la había esperado todo ese tiempo para que ella entendiera sus propios sentimientos, iluminando su camino, decidió ir a hablar con ella. Sin embargo, la rubiecita también tenía que decirle algo a la rosadita. Entonces, ella habló primero y le dijo que quería invitarla a una cita el próximo domingo que tenía libre. Sin embargo, no serían solo ellas dos, sino que también iría Jisai. Renako pensó que era para continuar la conversación que habían dejado pausada, pero Mai le explicó que ella no quería presionarla para que decidiera ahora. La cosa es que tampoco era muy fácil quedarse esperando. Así, las dos acordaron ir a un parque de diversiones y obviamente también le iban a preguntar al ángel. Volviendo con lo que Renako iba a decirle a Mai, ella decidió mejor decirlo en la cita que irían a tener. La verdad es que Renako fue a hablar con Mai porque quería responder con toda seriedad a la larga espera que la rubiecita ha estado teniendo. Sin embargo, aunque llegó hasta ese punto, no tenía un plan, por lo que creyó que tal vez ella solo quería escuchar la voz de Mai. En fin, los días que siguieron, la rosadita se sintió extrañamente tranquila, pero llegado el día domingo, cuando se encontró con Ajisai, ella estaba ansiosa por saber lo que la prota iba a decir. No obstante, Renako se hizo la loquita y le dijo que se alegraba mucho ver al ángel fuera de la escuela. En eso, de repente, Mai le avisó a Ajisai que ella al final no pudo ir, porque de pronto tuvo que trabajar, por lo que entonces la cita sería solo para ellas dos. Ambas estaban súper nerviosas, pero la rosadita trató de ocultarlo y tomó la mano del ángel para ir a divertirse. La rosadita, al ver lo que había hecho, trató de explicarse. Sin embargo, el ángel cambió de tema y le pidió que tuvieran un gran día juntas. Así, Ajisai le contó a la prota que a ella le gustaría montarse en una atracción emocionante, porque cuando ella va con su familia, siempre se montan en las atracciones que sus hermanitos les gusta. Por su parte, la prota no podía dejar de pensar que un amor nacional como Ajisai se le haya confesado, y lo mejor es que tiene todo el día para estar con ella. Sena se dio cuenta que la prota estaba en la nube, entonces le preguntó qué pasaba, pero la rosadita solo le dijo que estaba pensando en lo linda que ella se veía. Esto hizo muy feliz al ángel, porque por primera vez, Renako la llamaba linda. Entonces ella le confesó que solo había dicho el 1% de todo lo que piensa en realidad. Sena, al saber esto, comentó que ojalá la prota dijera lo que piensa más veces. De esta manera, Renako, al ver el puchero de su ángel, le dijo que se veía bonita, que su voz era tierna y sus reacciones eran lindas. Sena no pudo aguantar tanto elogio, por lo que rápidamente se apresuró a montarse en juego. Resulta que este era uno bastante aterrador, y aunque a la rosadita parecía que se le salía el alma, en realidad pensaba que había sido súper divertido, y de la nada creyó que tal vez habría sido aún más divertido si estuvieran las tres juntas. De repente la prota se dio cuenta de lo que estaba haciendo, y se preguntó por qué ella estaba pensando en Mai mientras estaba con Ajisai, pero por el momento ella dejó eso de lado y le dijo al ángel que quería subirse a todas las atracciones. Ajisai, bastante feliz, también le mencionó que quería reservar algunos de esos juegos para la próxima vez, cuando Mai también pudiera ir. De esta manera, ellos se siguieron divirtiendo, y ya al atardecer, a la última atracción a la que Ajisai quería subirse era la Rueda de la Fortuna, junto con la persona que le gustaba. A pesar de que Renako aún no podía amarse a sí misma, ella quería aceptar todo lo que viniera a Ajisai, entonces decidió acompañarla. Ya dentro de la Rueda de la Fortuna, el ángel se sentía un poco raro, por lo que le avisó a la rosadita que ella tal vez podía hacer algo extraño que podía sorprenderla, y de paso se disculpó por eso. Renako le dijo que no tenía nada que preocuparse, pero de repente el ángel le tomó la mano y una vez más se le confesó. Le dijo que a ella le gustaba y le agradeció por todo lo que habían vivido ese día. De repente el ángel reconoció que se necesitaba valor para decir un me gustas, por lo que admiraba a Renako, pues ella varias veces le dijo eso mismo. La cosa es que Ajisai no sabía que la prota lo hizo más como intentando recompensarla, proyectando sus sentimientos en ella. Este no es el mismo tipo de amor que el ángel siente. Como sea, ambas decidieron mantener esa cita en secreto, por lo que de repente Ajisai se acercó mucho a los labios de Renako, pero no se besaron, porque ellas aún no eran pareja y por lo tanto no podían hacerlo. Pero el ángel confesó que tenía ganas de hacerlo, y como ella lo quería tanto, entonces en su lugar besó el dedo de la rosadita. La prota en ese momento se sorprendió tanto que no puede recordar bien la sensación de los labios de Ajisai contra su dedo. Sin embargo, el rostro del ángel en ese momento siempre quedará guardado en su memoria. Como sea, el día había sido muy divertido, por lo que Renako esperaba que tanto Mai como Ajisai y ella pudieran seguir disfrutando como amigas para siempre. Pero eso no era posible, porque ella tenía que decidirse. En la noche, la prota se enteró que Kaho al fin había decidido ir al evento de cosplay. E incluso si alguien le dice que no debería hacerlo, ella va a ir, porque eso es lo que siempre ha soñado. Las opiniones de los demás no le importan cuando se trata de lo que ella ama, pero debido a ello, la azulita quiere que la prota la acompañe. Por otro lado, vemos que Mai estaba en la casa de Satsuki súper deprimida, porque la expresión en la cara de Renako cuando Ajisai dijo que le gustaba era una que ella nunca había visto, y Mai no puede olvidarla, porque el rostro de la rosadita en ese momento era el de alguien que se había enamorado en ese instante. La pelinegra le preguntó que si era así, entonces qué iba a hacer, pero Mai no lo sabía en absoluto. Ella solo sabía que quería que Renako fuese feliz. La pelinegra no entendía desde cuándo acá Mai se había vuelto tan razonable, por lo que le preguntó que si de verdad ella estaba bien, incluso si no formaba parte de todo eso. De repente, Mai tomó una decisión, en la cual, luego de que ella terminara su próximo trabajo, iba a hacer algo, pero no se nos permitió saber qué. Y lo único que pudimos ver era que Satsuki le decía a Mai que era una tonta.
Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.